al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso el Dios omnipotente, no hay nadie como tú, eres el poderoso, oh poderoso para salvar, poderoso para sanar, poderoso para guardar tu alma, poderoso es mi Adón. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma tiene sed de ti, mi alma clama por ti, mi alma tiene sed de ti. Clamamos al omnipotente.
Levanta un clamor por mí. Levanta un clamor por mí. Ven, Señor, visítanos. Visítanos. Haznos sentir tu presencia. Oh, ven, Señor. Oh, a ti clamamos, a ti buscamos. Mi alma clama por ti. Haz una oración muy personal, muy íntima tuya ahí donde estás. Habla con tu Padre Celestial. He abierto esta brecha y este día y este momento para que podamos hablar con Él. Dile a Él que te visite en esta tarde. Él nos va a visitar como comunidad. Pero pídele que trate directo contigo. Dile, por favor, Padre, háblame hoy. Necesito escuchar tu voz. Necesito tener un encuentro contigo espiritual, verdadero, que transforme y cambie mi vida. Necesito esa experiencia, Padre. Necesito saber, Señor, que aún me escuchas y aún tengo una oportunidad delante de ti. Por favor, Adonai, háblame en este día, Señor, y dame una experiencia, Padre. Por eso clamo a ti, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de ti. Tú eres mi Adonai, tú eres nuestro Elohim, y a ti solamente es que hemos rendido nuestra voluntad, Señor, y hemos dado nuestro albedrío, Padre, para que seamos guiados por ti, Señor, y por tu Espíritu, Padre. Y delante de ti venimos como familia, como congregación, como casa de Israel, Padre, este remanente que escogiste, Padre, y venimos, Señor, a hacer nuestra proclamación de fe. Tú eres nuestro Adón y fuera de ti no hay ninguno.
Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y en tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer, y escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Bendito eres Elohim eterno, que nos has santificado por medio de Yeshua, trayéndonos a este convenio, Padre, que has hecho con tu pueblo Israel, y que nos has hecho parte de él. De su sacrificio y de su sangre, por medio de su vida podemos venir, Señor, y ser parte de tu pueblo, Padre. Gracias por habernos santificados y darnos la Torah divina, con la cual nos enseñas a caminar según tu voluntad y tu beneplácito. Permite, mi Elohim, que nosotros como comunidad y cada familia y cada individuo, Padre, pueda poner por obra esta Torah de vida que tú nos has dado, y que nosotros, al caminar conforme a tu justicia y rectitud, podamos mostrar al mundo que eres un verdadero Elohim y que solo tú eres justo, y así los hombres se tornen y adoren y honren tu nombre, Padre. Oramos, mi Rey, por Jerusalén, puertas dan tus mandamientos. Mi Rey, no te pedimos cambiar planes, solo te pedimos que tengas misericordia. Solo tú conoces, Padre, el futuro de todos nosotros, el futuro de Israel. Solo ten misericordia, no nos pagues según nuestra maldad, sino páganos, Señor, según tu misericordia. Y nosotros, los que estamos lejos, Padre, los que todavía no hemos podido volver a la tierra, mi Rey, envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, para reinar en medio de nosotros, y que tu Torah será la justicia para las naciones, y a nosotros nos llegue esa justicia pronto y en nuestros días, Padres. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom a todos ustedes, a mis hermanos. Qué bueno que llegaron a la casa del Eterno. Qué bueno que vinieron. ¿Cuántos vinieron a gozarse? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Con sus manos, vamos. Eso es. Eso, vamos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, como los que sueñan. De risa, entonces dirán,
boca llena, mis labios de alabanza, entonces dirán las me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Hecho libre, así como David cantaba, danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, me goza. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gozándose, gozándose. Esencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Yahweh, mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Yahweh, mi Rey. Yo danzaré, en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré. Tú eres mi Yahweh, mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Me ha hecho. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Pues ha llevado, me ha hecho libre. Una vez más bien fuerte, gozaré, gozaré, me gozaré. Todo mi dolor, me ha hecho libre. Sabe que el Señor está en este lugar. El Señor es el lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos, dice, el Señor está en este lugar,
Señor es tu lugar. El Señor está en este lugar para sanar. Para sanar, para librar mi alma. El ejército dice, el ejército de Dios está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¡Duro! El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando. Una vez más, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y el ejército de Dios marchando está. El Señor está. Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para sanar, para librar. Para romper toda obra de maldad, para
por siempre eres fiel, Santo Dios, me inunda estás aquí, tú eres
You're faithful one. Forever you remain. Your name will reign for eternity. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Faithful God, you're still the same. Yahweh, Yahweh. Forever and always the same. Yahweh, Yahweh. Faithful one, you still remain. Yahweh, Yahweh. Forever and always the same. Yahweh, Yahweh, estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, Yahweh, que estás aquí, tú eres fiel. Yahweh, Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Yahweh, Yahweh, el mismo por siempre. Amén. Aleluya, dale ese aplauso al que reina por siempre y para siempre. El que no cambia, sino que ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y yo sé que esta canción la cantamos muchas veces, pero cada vez se hace más real. Porque en cada etapa de nuestra vida Él se ha hecho presente. En la más alegre, en la más triste, en la más dura, en la más fácil, en el silencio, en el bullicio, en la multitud o en la soledad, en cada lucha mental. Allí Él ha estado y siempre estará. Allí donde estás te invito a que levantes tus manos. Cierra tus ojitos y por los próximos minutos desconéctate, olvídate de quién está al lado, quién está al frente, quién está detrás. Y abre tus labios para esa oración que solamente puede salir de ti, pues solo tú conoces cuál es tu necesidad, solo tú sabes por lo que estás pasando, solo tú sabes las luchas, las que estás batallando, que estás enfrentando. El Padre ya todo lo sabe. Nosotros, la comunidad, no lo sabemos ni tal vez necesitamos saberlo. Pero el que te formó, el que te creó, el que te ha llamado para este tiempo, conoce cuál es tu necesidad. Permítele en esta hora que Él pueda trabajar en tu corazón, que Él pueda trabajar en tu mente, en tus emociones. Permítele trabajar donde el hombre humanamente no puede llegar, donde la ciencia no puede llegar. Permite que sea Él trabajando como el alfarero que conoce el barro que está en sus manos. Porque el alfarero sabe la forma que nos va a dar.
le diremos nosotros, el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? Si es el que sabe, es el que tiene el plan perfecto de cuál es la vasija y la forma perfecta que le va a dar. Y el fin de crear estas vasijas es que cuando la termine no tenga ni una grieta, para que seamos vasijas dignas de cargar el aceite que Él puede derramar. Ese aceite que es como un bálsamo, que va cayendo de la cabeza y va corriendo por todo nuestro ser, y según va bajando, así va sanando, va libertando, va restaurando, va aclarando pensamientos. Porque solo el alfarero sabe qué forma nos va a dar. Oh Espíritu de Elohim, haz tu voluntad en este lugar. Espíritu Santo del Padre, aquel Espíritu que Yeshua nos dijo, es necesario que yo parta para dejarles el Consolador, el Espíritu que estará con ustedes en todo momento, todos los días, que los llevará y los guiará y les enseñará y les mostrará el camino por el cual deben seguir. Es el Espíritu Santo que nos muestra aquellas cosas que necesariamente no queremos ver porque no nos gusta, nos avergüenza, pero es el único que nos lleva a convicción de todo pecado. Permítele al Ruach HaKodesh en esta hora que trabaje en lo más profundo de tu ser. Te invito a que una vez más pongas en las manos del Padre aquellas cosas que nosotros no podemos controlar. Y esta invitación es para ti, pero es para mí. Porque como toda buena mujer, quiero controlar y saber que todo va a estar bien. Tener el plan perfecto, de la A a la Z, con cada letra, cada punto y cada coma, pero estoy aprendiendo que el Padre no funciona así. Espíritu de Dios, yo te pido que vengas y llenes el alma. Ven y llena este lugar con tu poder. Llénanos, decimos, heme aquí, mi rey. Haz de mí lo que tengas que hacer para así cumplir tu voluntad. Padre Santo y Padre bueno, escucha el clamor, aquel susurro que está saliendo en esta hora de cada corazón, de cada persona que está en este lugar, Señor, que está elevando un clamor de lo más íntimo de su ser, Señor. Escucha, Padre, tenga bien inclinar tu oído en esta hora. Oh Padre Celestial, tenga bien enviar tu palabra del sur, del este y del oeste. Tenga bien, mi Rey, traer alivio, traer consuelo, renovar las fuerzas, traer la sanidad, traer el sosiego, la paz, abrir el camino, Señor, que parece que no hay, donde todo está cerrado, completamente cerrado. Abre camino, mi Rey, en tu tiempo, pero mientras abres camino, Padre, renueva las fuerzas de tu pueblo. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para que podamos permanecer y, como dice el salmista, pacientemente esperar en ti. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tenemos la bendición y el privilegio de poder acercarnos a ti, Padre. Gracias porque hemos sido llamados hijos, hijas del Altísimo, del soberano, del único y el verdadero, el más grande de todos. Qué honor que somos llamados tus hijos, y como un buen Padre que tienes compasión, que tienes misericordia, que operas en justicia y operas en rectitud y operas en bondad, Padre, sabemos que aunque la respuesta tarde, llegará en el tiempo preciso.
llena mi vida, llena mi alma. Oh, ven y llena nuestro ser. Solo con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu presencia, lléname, con tu bondad, lléname, con tu poder. Llénanos, Señor. Sobre cada unción, es cada uno de nosotros, la unción que sobrepasa toda tempestad y todo momento. Llénanos de ti, Señor. Llénanos en esta hora, mi Rey, que seamos investidos una vez más con el poder de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, llenando cada vacío, llenando, oh Eterno, cada espacio en nuestro ser. Que nosotros jamás tengamos sed, porque Yeshua lo dijo: el que tuviera sed, venga y beba del agua que yo tengo que darles. Pues cuando beban del agua que yo tengo que darles, nunca más estarán sedientos. Yo te doy gracias, Eterno, en esta tarde, por la obra que estás haciendo en este lugar. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando de una manera especial. Tal vez con los que nos están mirando, con los que estamos aquí, pero te damos gracias en esta tarde. Levantamos nuestras manos en agradecimiento y te decimos: gracias, mi Rey. Gracias, Abba. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que aún has de hacer. Gracias. No cesaremos de darte gracias mientras traes la respuesta. Las envías, Señor amado, tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Y tu pueblo dice: amén. Amén, amén, amén. Mira, uno, dos, tres. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Mira cuán bueno y delicioso es
habitar los hermanos juntos. Shabbat Shalom. Aquí tenemos a Alondra, que hoy día ya Alondra ya sabe, ¿no? Se turnan Isabela, Alondra, Bela, Benji. Bueno, le vamos a pedir a que nos acompañen un minutito más. Vamos a orar por estos diezmos y estas ofrendas. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, Eterno, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Gracias porque tú no nos hace faltar. Tú nos has dado el techo, el abrigo, Señor. Necesitamos y aún más, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, y sabemos que tú eres un Dios que cumple promesas, Señor. Si hay alguno que está aquí y tiene alguna necesidad o alguno que nos está mirando, Señor, Padre, en tu corazón bondadoso, Señor, suple la necesidad y motiva, Señor. Pon en el corazón de estos dadores alegres, Señor, que quieren a aquel que está en necesidad, Señor. Que seamos prontos, Señor, para cubrir la necesidad de nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones. Te pedimos que tú nos des sabiduría e inteligencia para administrarnos, Señor. Y así, Señor, hacer buen uso y poder esparcir las buenas nuevas de tu Torah, Señor, al mundo que está deseoso de ellos, Señor. Gracias te damos por todo en los méritos y en el nombre de Yeshua, Mesías. Amén. Ustedes supieran que Alondra, cuando nosotros estamos cantando las canciones, alguna de ellas, ella está en su esquinita danzando, pero cantándolas en sign language. Un día, si ella se anima, la pongo aquí con nosotros para que usted vea que nosotros cantamos, ella lo hace también. Dele un aplauso a Alondra. Mientras van llegando por ahí, miren, la generación, miren todas estas niñas, qué linda con esos lazos. Traigan, por favor. Por ahí veo mis dos sobrinas. Vengan, vengan, que Carlos Reyes va a orar, porque Carlos Reyes está practicando. La oración por los niños, que ustedes están pensando que la oración, la oración claro. por los niños, ustedes siempre pensando, es la oración por los niños, eso es todo lo que esta gente a nadie, Jasmincita, tú viste, yo dije la oración por los niños y ellos pensando otra Que no cosa. entienden, no entienden. Bueno, sí, hay mamá. Falta Amén, mamá. amén. ¿Alguien más? ¿Falta alguien más? Vamos por aquí. Benji está al frente, pero está dormido. Está dormido, está dormido. Déjenlo quieto, no lo levanten. No lo levanten. Gloria al Señor. Ok, so, cada sábado que nosotros, cada Shabbat que nosotros nos presentamos aquí y oramos por ellos, pero hoy, tomando mi desayuno con mi esposa, vino un entendimiento que había visto de esta forma hasta hoy que yo estaba leyendo un poco de la porción de la palabra. Quiero hablar a ustedes, no a papá ni a mamá, a ustedes, los jóvenes, a ustedes los niños. Cada vez que el Eterno, que nuestro Dios, le dice a un hombre, te bendeciré, habla sobre la herencia de la generación que viene. Ustedes son la bendición de sus padres. Eso fue lo que yo pude captar esta mañana leyendo esa porción de la palabra. Y pudo venir a mi entendimiento que nosotros somos la bendición de nuestros padres. Muchas veces, el ajetreo del día no nos deja decirle, ahora me dirijo a los padres, no nos deja decirle cuánto nosotros le amamos. Y hoy yo creo que es el día perfecto para que cada papá, después que terminemos el día de hoy, ustedes le digan a sus hijos, tú eres mi bendición. Porque ellos necesitan escucharlo. Si su hijo no está aquí, cuando usted llegue a su casa,
Dele un beso, un abrazo y dígale mi bendición. Porque ustedes, aunque a veces el rol de padre es un poquito difícil, a veces tienen que corregir en momentos que ellos no quieren hacerlo porque les duele, pero lo hacen por amor. No entienden, pero lo van a entender en algún momento de su vida. Y ustedes son una bendición. No solamente para sino para la congregación. Sí, y para las abuelas también. All right. So llévense eso con ustedes hoy. Ok, ustedes son una bendición. No hay nada ni nadie que pueda decir lo contrario de ustedes. El que diga que usted es un estorbo o el que diga que usted no sirve para nada, pobre de ellos. Téngale misericordia. Téngale la misma compasión que el Eterno nos ha extendido a nosotros. No te preocupes, en algún momento tú entenderás. ¿Ok? So ustedes son, yo quiero decirle a ustedes que ustedes son una bendición. ¿Ok? So, antes de orar, vamos a decir el Shema a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. ¿Ve que ustedes son una bendición? Ustedes son especiales. Díganle a otros niños en la escuela que digan el Shema. Te van a quedar mirando así. What? What? What's that? So, ustedes son bien especiales. ¿Ok? Padre eterno, te damos gracias por este reunión que tenemos en nuestra congregación. Gracias, Padre, porque ellos son la bendición de cada hogar representado en este lugar. Gracias, Padre, porque tú has extendido en ellos la sabiduría, el amor, la templanza. Gracias, Padre, porque son ejemplos donde quiera que se paren, donde quiera que estén, donde quiera que hablen, serán testimonios vivos de tu bondad, de tu misericordia, de lo bueno que tú eres con nosotros y de la bendición que tú has extendido en la tierra a través de ellos. Padre, mira a cada uno de ellos, cuida su entrada y su salida, cuida de ellos al estar en la escuela, al estar en sus deportes, al estar, Padre, compartiendo con sus compañeros, mi Señor, que sean ellos linterna, que sean luz en medio de las tinieblas. Te damos las gracias, Eterno, porque tú los bendices y le das la sabiduría, el amor, el entendimiento a sus padres para levantarlos como embajadores de tu reino, Padre, aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque de ellos saldrán los próximos ministros, los próximos, Señor, predicadores, maestros, profetas. Cuídales, Padre, que sean tus ángeles cuidándoles, protegiéndoles, Señor, en su entrada y su salida, cuidándole de... ¿Ustedes escucharon eso? Vaya, abuelita. Uno de, no sé, aquí hay mucho, yo espero que a mí me toque igual. Mariano, tú estuviste aquí anoche en la actividad de matrimonio. De los medios, por cualquier, hay de todo un poco. Están los que son serios, están los que le llaman los tíos locos. Todos conocemos quién es el tío loco de Casa Israel Yará. Está saludando a mi suegra. Eso como ella lo adoptó como otro hijo. Y ella no le ve ni un defecto, ninguno. Ella para él, doña Eddie lo va a defender como si fuera que lo hubiese parido. Pero de los que están acá en la actividad, primera actividad de matrimonios, ya. ¿Qué les pareció? Con un aplauso, ¿qué les pareció? Estuvo muy bueno. Tengo esta hojita por aquí porque los que estuvieron anoche, pues saben que esta hojita se las debíamos, así que hoy la tienen. Por favor, no se vaya sin llenarla y entregársela a nuestra hermana Jasmine o Evelyn. Y si no vino como quiera, si usted está casado, por favor, llene. Aquí el requisito es que esté casado. Eso es todo. Pero queremos presentarles una vez más a los que estuvieron, el equipo que va a estar trabajando el Ministerio de Matrimonios de esta congregación. Son 2 parejas de esta congregación. No creo que están los 4, pero los voy a mencionar como quiera. Pero aquí adentro no. Acá veo 3 nada más. Pero sí están, si los que están pasen rapidito para que los que están en cámara los puedan ver. Rapidito.
Aplauso, please. Falta la otra parte aquí de nuestra hermana Jasmine, pero se supone que aquí te Will, Jasmine, Evelyn y Carlos. Denle un aplauso. Ellos son muy valientes, los cuatro, porque ellos voluntariamente, porque nadie los obligó, voluntariamente, ¿fue voluntario o no? Claro, si estoy al lado, no, pero la realidad es que Casa Israel ya cumplimos en octubre 9 años y esta había sido un área que no habíamos designado un equipo de trabajo. Primero, nadie quería hacerlo. Segundo, es uno de los ministerios. Ahí viene Will. Ahí viene Will. Recíbalo con un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Aplauso! ¡Eh! Rapidito, Will, que estamos presentando a los que no estuvieron ayer. Este es el equipo de trabajo que va a estar trabajando con los dolores de cabeza, digo, con las actividades, yo no sé, ¿ves que eso se pega? No. Ayer tuvimos un tiempo muy maravilloso, les decía que en 9 años, Casa Israel no habíamos designado un equipo de trabajo para trabajar con una institución tan importante como lo es la familia, el matrimonio. Si tenemos matrimonios sólidos, hay una congregación sólida, hay una comunidad sólida, hay familias saludables. ¿Y quién no quiere pertenecer a una comunidad donde las familias estén sólidas? ¿Quiere decir que no va a haber problemas? Claro que no. Quiere decir que cuando vengan tenemos un grupo, tenemos una comunidad que nos podemos levantar los unos. Que sabemos que están en necesidad. Gracias al Señor, en nuestra comunidad local, en esta congregación, creo que la necesidad es mínima. Diferencia de otros años, ¿se acuerdan que habían sido años más duros donde varias familias, se fue como una detrás de la otra? Se quedaba sin trabajo, conseguía trabajo y la otra se quedaba sin trabajo. Una cosa impresionante, un tiempo que la congregación pasó difícil y pudimos ayudarnos unos a los otros. Pero así como nos ayudamos los unos a los otros y el Padre nos bendijo, now we pay it forward. Según nos ayudaron a nosotros, ahora nosotros ayudamos a otras personas. Y estoy segura que todos los que están aquí, si no la mayoría, debe conocer a alguien que la está pasando dura. O porque perdió el trabajo, por las razones que sean, por salud, por las razones que sean. Y queremos llegar, por lo menos algo les ayuda para que puedan tener su cena, si es que la quieren usar para la cena de acción de gracias o para la necesidad que tengan. Por eso no estamos dando las compras, porque muchas veces la necesidad de nuestros hermanos no es comida, es otro tipo de necesidad. Y con un gift card ellos pueden ir y suplir la necesidad que esa familia sabe que tiene, se preserva su dignidad y cumplimos en la misión que el Padre nos ha encomendado. Denle el aplauso porque todo eso es lo que hacemos. Así, ¿ah? Exactamente. Exactamente. Así es que el fin y el propósito es como hemos aprendido en la palabra. Dice que todos tenían todo en común. A nadie les faltaba nada. Qué lindo, ¿no? Si pudiéramos llegar a ese punto en saber de que nadie le falta nada. Cuando fui a Israel yo vi un poquito de eso con la kibutz. Yo le tenía cositas y yo decía, oye, ahí vive todo el mundo juntado. Nada que ver. Era como una urbanización, como lo que nosotros conocemos, pero tenían ciertos lugares dentro de esa urbanización que eran común, como donde se lavaba la ropa, donde se hacía la comida, diferentes cosas. Y hay gente que trabaja dentro de esa comunidad para poder mantener la ropa, la comida y todo lo que se necesita, y hay gente que sale y trabaja afuera y trae. El punto es que le preguntamos a la muchacha, ok, estas casas, la mayoría se ven iguales, pero hay unas que son más grandes que otras. ¿Cómo se reparten las casas aquí? Bueno, ¿cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos hijos? Doña Eddie, ¿cuántos hijos usted tiene? 7. Pues, ¿quién usted cree que le iba a dar la casa más grande? Doña Eddie. Simple. Ah, ¿tiene una casa más grande? Claro, tiene más muchachos.
¿cómo vamos a darle una casa grande a uno que tiene 2 y la que tiene 7 es la casa más pequeña? No haría sentido, ¿verdad? Así como funciona eso. Qué hermoso sería que pudiésemos llegar a un punto así. Pero mientras trabajamos para cumplir la misión del Padre, hacemos lo mejor con lo que tenemos a nuestro alcance. Así que lo último que le tengo que anunciar es que estén pendientes para la actividad de Hanukkah, que este año cae rapidito después de Acción de Gracias. El domingo después de Acción de Gracias, de domingo a domingo, es Hanukkah y vamos a hacer una actividad de cierre muy hermosa, muy diferente a lo que siempre hacemos, donde vamos a hacer un sleepover. Así es que sleepover, si hemos acampado 8 días, una noche no nos va a matar y no vamos a estar en casetas, ¿ok? Va a ser diferente, va a ser algo bueno, alegre, divertido, para marcar la vida de nuestros hijos y enseñarles una alternativa que hoy nosotros tenemos la palabra gracias a lo que realmente sucedió durante porque hoy celebramos Hanukkah, ¿verdad? Ya sabemos la historia de los macabeos y oremos mucho porque los que tenemos nuestros hijos de vuelta al sistema escolar, ya ustedes saben que son estos meses los más difíciles donde el bombardeo viene y ahora pues le están diciendo la Navidad alrededor del mundo y el salón hogar de mi hija, el maestro dijo muy emocionado, nosotros vamos a hacer Navidad alrededor del mundo y usted sabe que yo escogí Israel. Claro, él lo está haciendo porque él quiere que mi hija participe, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Padre nos da la sabiduría y cómo nosotros qué sorpresa tal vez el Padre nos va a dar a nosotros y a él de realmente celebran la Navidad en Israel. ¿Qué se celebra y por qué es Navidad? No es Navidad. ¿Por qué? Y esa agenda, esa asignación parece que le va a tocar a mi hija, así es que ustedes oren mucho por ella, porque con algún propósito el Padre está permitiendo que ella esté allí y ella pueda traer luz en medio de las tinieblas. Amén. Así es que les pido, por favor, que sin más reciban a mi amado esposo, el pastor Gabriel Paredes. ¿No estaban listos, ah? ¿Qué hace un buen líder? Asume la responsabilidad. ¿Y el culpable se llama? Mismo. Shabbat Shalom, familia. Qué lindo es estar en la casa del Eterno. La actividad de anoche fue hermosa. Mi esposa y yo después nos fuimos y empezamos adelante. Se me olvidó que los que recibieron este regalito. Mire qué hermoso, de parte del equipo de trabajo. Ellos le regalaron uno por pareja y esta es la asignación que tenemos, los 5 lenguajes del amor. Así es que si usted tiene ese libro, yo lo leí hace muchos años atrás, no se deje engañar por mi carita, muchos años atrás lo leí, lo tengo que releer. Tenemos todos que leerlo, pero esto fue parte de lo que sucedió anoche, así es que muy hermosa la actividad. Amén, gracias mi amor. Bueno, y de verdad que sí, estuvo bien linda y mi esposa y yo nos fuimos hablando de la actividad y contentos porque no solamente vimos a los matrimonios interesados y reunidos aquí y buscando y sabiendo que de verdad, aunque parece que todo está bien en nuestra casa, siempre hay algo que necesitamos. Y la mayoría de las veces necesitamos un árbitro exterior, alguien de afuera que nos ayude a balancear estas cosas. Y qué bien, qué mejor que hacerlo con gente que conoce la Torá y que guarda la Torá y que está caminando en los mandamientos y no está tratando de manejar las cosas de acuerdo al mundo, sino manejar las cosas de acuerdo a la Torá, como el Padre nos ha encomendado. Mi esposa y yo estábamos muy contentos con la actividad. Y tenemos muchas cosas buenas que hablar de lo que sucedió anoche, la oración que hicimos, cada uno mirándose a los ojos. Qué lindo estuvo. Y los matrimonios de verdad mirándose a los ojos. Algunos trataban de simular, ¿verdad? Pero estamos trabajando con eso, ¿verdad? Estamos trabajando con eso. De verdad que gracias a Will y a Yasmín, a Carlos y a Evelyn, gracias por el trabajo que hicieron. Y la expectativa es alta, pero la expectativa no la cumplen ellos, la expectativa la cumplimos nosotros, que venimos a ser ministrados. Así que saque su tiempo, haga su espacio. Mire, si su esposo no viene a la congregación, no importa, usted agárralo y tráigalo, ¿verdad, Marilule?
Anoche María Lourdes agarró al esposo y lo trajo. Luis, te me sientas ahí. Y él vino, mira, derechito. Se sentó y la pasó bien, ¿verdad? Sí, claro, eso. Ay, los papás de Evelyn estaban aquí, que vinieron de allá de Cabo Rojo, en Puerto Rico. Como la mamá de Evelyn está, tú sabes, Evelyn le está ahí driviando la Torá. Entonces la mamá dijo, vamos para allá. Y el papá llegó la anteanoche. ¿Y para dónde es que vamos? Para la actividad de matrimonio. Y ahí estaba sentado. Sí, ahí estuvo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué dijo? Chacha. Le llegamos. Estaba al lado de Alberto, ya no le va a gustar. La parashá está sumamente interesante. Vamos a hablar de la vida de Sara, aunque la parashá lo que presenta es la muerte de Sara, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta? La parashá se llama La vida de Sara y el primer verso dice, y entonces Sara murió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, esta mañana estuvimos con los caballeros, aprendimos muchas cosas técnicas y muchas cosas de la cultura de ese tiempo y vimos la Torá desde un punto de vista bastante interesante, ¿no? No digo que diferente, porque probablemente, bien seguro, ya mucha gente ha hablado de esto, pero esta mañana pues buscamos otros aspectos y encontramos cosas muy, 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 muy interesantes, especialmente cuando el siervo va. Él pide una señal, ¿verdad? Pide 2 señales. Que sea linda, rubia, y así, Señor, yo sabré que esa es. Eso fue lo que dijo él. ¿Verdad que no? Él pidió señales de acuerdo al carácter. A este le salió bien, mira. A Alberto le salió bien la cosa. ¿Verdad? Tú fuiste, Señor, que sea rubia, y esa que está ahí. Usé la técnica de dedocracia. Bueno, en breve vamos a tocar el tema. Pero antes de comenzar, yo necesito pedir disculpas por el mensaje de la semana pasada. La semana pasada yo hice unas expresiones que probablemente usé las palabras incorrectas y pues tocó una fibra importante para ciertas personas, especialmente los comerciantes de la congregación. Evelyn, Alberto, personas que trabajan el tipo de negocio que yo mencioné, Mayrín, que ahora tiene su negocio también, y algunos de ustedes pues se sintieron aludidos de la forma incorrecta. Pablo, Silvia también están haciendo este tipo de negocio. Yo hablé la semana pasada acerca de los negocios de estos de multiniveles que están haciendo los muchachos y este tipo de negocio que es con público. Cuando tú trabajas con gente y estás motivando y estás tratando de traer gente para tu negocio. Y hablé y hice una expresión en la que yo usé la palabra manipular el mercado. Y usar la palabra manipular es bien chocante, ¿verdad que sí? Se oye como que, ¿yo? ¿Vas a hablar de mí? No. Y fue que me equivoqué. Y la palabra, yo creo que la palabra que debía haber usado es manejar en lugar de manipular. Porque una cosa es conocer los términos del mercado y saber manejarlos. Y otra cosa es manipular los términos del mercado para engañar a la gente. Y tratar de engatusarlo. Una de las técnicas que se usa en el mercado para manipular a las personas, y esto yo creo que tú debes saber, es bien común, ¿verdad, Evelyn? Y es crear una necesidad. Crear una necesidad, ¿verdad? La necesidad no existe y tú la creas. Eso es manipular. Yo no necesito un BMW. Yo con un carrito que me lleve y me traiga estoy bien. Pero tú creas una necesidad. No, ¿cómo tú vas a andar en ese carro? Tú necesitas un mejor carro. Porque imagínate cómo te verás en ese carro, bla, 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 y te venden el carro. Y cuando vienes a ver, te metiste un pagaré, una longa así de grande. ¿Y ahora qué hago yo? Eso lo trataron de hacer esta semana cuando llevamos el carro al servicio allá a Volkswagen. El muchacho muy amable. Oye, mira, tu carro es de 2018. Fíjate, te podemos ayudar, pero yo no vine aquí a cambiar el carro, yo vine a hacer el servicio. No, yo entiendo, no te preocupes, pero déjame sacarte los números. Yo te digo por si acaso, servicio, yo no vine a comprar carro.
Y me trataron de poner los números así. Y yo dije, vamos a ver qué es lo que viene este. Y me fui para allá y me senté. Eso mismo hablé en la iglesia la semana pasada. Mira, y cuando vio los números y vio mis números, y yo le dije, ¿y tú quieres que yo compre un carro con estos números? Yo le dije, dime si esto me conviene o no. Yo le pregunté a él y me dijo, no, de verdad no te conviene. Gracias. ¿Sí? ¿Ah? Es un hombre, es muchacho bueno. Sí, estoy tratando de que venga a la iglesia. Él vive por aquí cerquita. Me trató bien, pero trató de manipular, escuchen bien, trató de manipular los elementos del mercado para crearme una necesidad. Yo no necesito un carro nuevo. Mi carro está muy bien. Yo estoy bien y lo que estoy pagando es lo que quiero pagar. ¿Por qué quiero meterme en otro? Ah, no, si te metes, ¿por qué no haces un lease? Y que empezó por ahí. ¿No? Y yo lo miraba, yo me acordaba del sábado. Yo decía, ay, Dios mío, el problema que yo me busqué. Exacto, a eso es lo que yo quiero llegar. La semana pasada yo hice esa expresión, manipular el mercado. Y en realidad toqué una fibra muy importante. Y quiero decirles que eso no es lo que yo pienso ni de Evelyn, ni de Carlos, ni de Mayrín, ni de Alberto, ni de Silkia, ninguno de ustedes. Probablemente, y es seguro que usé la palabra incorrecta. Cuando tú tienes, el mercado tiene unos elementos. Y son elementos que usted maneja porque, como yo les mencioné, en México tú no vendes de la misma manera que vendes en Santo Domingo. Y eso es conocer el mercado y saber usar las herramientas. Pero es diferente a manipular el mercado. Quiero pedirles disculpas, Mayrín, por favor, Pablo, Alberto, Evelyn, pedirles disculpas, Carlos que está allá afuera y Silkia, que son las personas que están haciendo negocio, y a todos los que están haciendo negocio y que hacen esto y que tienen que trabajar con gente, por favor, discúlpenme, yo no estoy tratando de decir que hacer ese negocio es manipular a las personas. En realidad, al fin y al cabo, lo que yo quise decir es que aunque usted conozca y sepa todos los elementos del mercado, ese no es el secreto del éxito. El secreto del éxito es la dependencia de Adonai, nuestro Elohim. Ese es el secreto del éxito. Así que perdóneme. Pablito, por favor, perdóneme. Gracias, muchas gracias. Habiendo aclarado el punto. ¿A ti también me tienes que perdonar? ¿A mí? ¿Tú? Sí. Ay, que no se repita, mira. Dios mío, pero no me des tan duro. Melissa, por favor. Si ya me dolió bastante, llevo una semana pensando cómo voy a hacer esto. Sí, no. Hable con ella. Chacho, esa la tiene más, esa menos todavía, esa menos. Y caramba, rectificar, haga eso hay que hacerlo. Gracias, Melissa, y gracias a ustedes también por su confianza. Ay, mira, mi amiga. ¿Viste, Micael? ¿Viste? Baja del pedestal, bájale. Ya, no digas más nada, Karina, no digas más nada. Ay, Dios, me van a pegar. Ay, todavía me duele, mi amor. Todavía me duele. Mira que Noemí casi nunca habla. ¿Qué dijo Noemí? Que esto es bueno que pase para que en realidad se den cuenta cómo. Claro, cómo es la cosa. Que seguimos siendo humanos. Exacto. Y los amo, créanme, yo los amo a ustedes. Esta congregación. ¡Grupo! Yo amo esta congregación, amo la gente de Argentina que están conectadas siempre con nosotros. Son gente tan linda y especial, de verdad, y son comerciantes también. Yo espero que allá Paola, Sebastián y toda esa gente no se hayan ofendido. Por favor, perdónenme. Vamos. Bueno, vamos, porque aquí esto no va a ser un valle de lágrimas. Okay. Vamos a seguir. Ok, Salmo, vamos a leer un salmo. ¿Les parece que leamos un salmo? Sí, el Salmo 71. Creo que era ese el que iba a leer hoy. Salmo 71. Salmo, cuando David termina de orar. El 72 era, el 72. Cuando David termina de orar, David está pasando por una situación bien difícil.
Algunos historiadores dicen que estos salmos los escribió ya en sus últimos días. Y precisamente de eso vamos a hablar un poco hoy. Y David escribió este salmo. Oh Elohim, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Con eso me voy para casa. Que te ponga la Biblia. Gracias, hijo mío. Oh Adonai, dale la justicia a mi hijo también. A Sash. Déjame ponerla en la pantalla. Ok. Dice, oh Elohim, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Los montes producirán paz para el pueblo y las colinas justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del necesitado y quebrantará al opresor. Durará con el sol y la luna, generación tras generación. Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros que humedecen la tierra. En sus días florecerá el justo, habrá abundancia de paz, hasta que no haya más luna. Él dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los habitantes del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas del mar traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba le presentarán tributo. Ante él se arrodillarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvará las vidas de los necesitados. De la opresión y de la violencia redimirá sus vidas. La sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Wow. Vivirá y se le dará el oro de Saba. Se orará por él continuamente todo el día. Se bendecirá. Haya abundancia de grano en la tierra. Sea copioso en las cumbres de los montes. Su fruto brotará como el Líbano y surgirá como la hierba de la tierra. Para siempre será su nombre. Será perpetuado mientras dure el sol. En él serán benditas todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Bendito sea Jehová Elohim, el Elohim de Israel, solo él hace maravillas. Bendito sea para siempre su nombre glorioso. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén. Y así terminó David a hacer su oración. Así terminó David de hacer sus oraciones. Mira qué oración, qué salmo tan adecuado para este tiempo. Qué salmo tan excelente para esta porción, la vida de Sará. La vida de Sará y el legado que esa mujer está dejando. Mire cómo comienza diciendo, oh Elohim, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, a los pobres con rectitud. ¿Saben qué es lo que estamos tratando de presentar delante de ustedes? Es la verdad absoluta. Lo que se llama verdad absoluta. Una de las cosas que compartimos esta mañana con los caballeros fue que todas las religiones tienen justicia, misericordia y bondad. Todas las religiones. Lo que no tienen es la rectitud. Eso es lo que falta. Ahora, la justicia de las naciones es de acuerdo a su criterio. Ellos tienen un cierto criterio. Estaba estudiando hoy un libro muy interesante, lo tengo ahí. Este historiador, y es un catedrático, se llama Yehezkel Kaufman. Es uno de los libros que se estudia en las universidades de teología. Cuando se estudia, no estoy hablando de los colegios teológicos. Estoy hablando de la universidad, como por ejemplo la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, Oxford en Europa.
Este es uno de los recursos más importantes para estudiar religiones, las religiones del mundo. Este señor Kaufman dice aquí, parece que era en la página, no me acuerdo la página, lo estaba leyendo esta mañana, pero le voy a dar más o menos una referencia. Él es un judío y él estudia la historia de Israel y presenta la historia de Israel desde el punto de vista arqueológico, la historia del mundo antiguo. Y una de las cosas importantes que él mencionó aquí, él habló del Islam y habló del cristianismo en él y lo defendió. La forma que presentó el punto, se me olvidó la página, en la página donde estaba. La 229 era. Él presentó, la 229 está hablando del nombre de Yahweh. Ese fue lo que vimos esta mañana. Él habló acerca del cristianismo y habló del Islam. Y una de las cosas que él mencionó acerca del Islam y el cristianismo es el monoteísmo de ambas religiones. Porque el cristianismo es una religión monoteísta. No, pero ¿cómo te va a ser de que es monoteísta? Si tienen ahí los dioses, tienen los santos, ¿verdad? Y tienen la Trinidad. Son 3 dioses, no es un dios, son 3 dioses en uno. O en un dios, qué sé yo, en 3 dioses, algo así. En el cristianismo no, el cristianismo cree en un solo Dios. Literalmente, usted sabe que sí. Lo que pasa es que le da atributos de Padre al Hijo y atributos del Padre al Espíritu. Y el Espíritu y el Hijo no tienen los atributos del Padre, el Padre es uno. Los atributos del Hijo son del Hijo y los del Espíritu son del Espíritu. Cada quien en su punto, en su nivel. El Espíritu es del Padre. Yeshua viene del Padre, pero ninguno de los dos son el Padre. El Padre es el Padre. Es una religión monoteísta. Igual que también la religión del Islam. El Islam cree en un solo Elohim. Aunque originalmente el Islam no era así. Tenía muchos dioses, igual como todas las religiones que vienen de Seir y que vienen de Havilá, que es Arabia Saudita. Las religiones que vienen de esos lugares tenían muchos dioses hasta que llegó el Islam, el cual fue creado por la Iglesia Católica en el año 600, después del Mesías. La Iglesia Católica quería ganarse a los árabes, pero los árabes eran muy duros para ganar, entonces necesitaban un caudillo para los árabes. Y ahí vino esta señora millonaria, o rica, y consiguió a este árabe que se llama Mahoma, ¿verdad? Y se lo ganó para Cristo, para la Iglesia Católica. Y le contó toda la historia de la Iglesia Católica, de Cristo y de toda la cuestión. Y él se iba a las cuevas a meditar en esas cosas. Y ella le hablaba de que Yeshua fue el último profeta, y etcétera, etcétera. Y de repente él empezó a tener sueños en las cuevas donde él se iba a orar. Oraba a Elohim en el nombre de Yeshua. Y cuando fue a hablar con la mujer, tuve este sueño, la mujer empezó a decirle, tú eres el próximo profeta. Y ahí comenzó el Islam. Empezó con esta nueva religión en el año 600. Pero es una religión monoteísta porque cree en un solo Elohim. ¿Cuál es el Elohim? ¿Cuál es el Dios de los islámicos? ¿Usted sabe cuál es? Es Alá, ¿verdad? Le llaman Alá, pero en realidad es el Dios de Abraham. Es Jehová. Lo que pasa es que la religión lo ha convertido en Alá, cualquier Dios. Es como cuando usted dice Dios, ¿verdad? La gente a veces pone en Facebook y dice, miren por favor, no pongan Dios con minúscula, tiene que ser con mayúscula. Y yo siempre le pregunto, ¿cuál Dios? ¿Verdad? Porque cuando tú dices Dios, los musulmanes tienen uno, ¿verdad? Los católicos tienen uno, los hindú tienen 250,000. Los zoroastras son monoteístas también, pero tienen otro Dios. Dios es un título. Los Sith, ¿saben quiénes son los Sith? Los que usan el turbante, que a veces los confunde con los musulmanes, no son musulmanes, son gente bien buena. Casi todos los choferes de Nueva York son Sith. Los Sith tienen varios dioses y usan varias deidades de varias religiones. Los masones. ¿Cuál de los dioses? Los hindú, ¿verdad? El Buda. Entonces, yo voy a escribir Dios en mayúscula, pero dependiendo de cuál Dios. Yo trato de no mencionar la palabra Dios porque es muy
Sí, es para cualquier cosa. Yo llamo a mi Elohim por su nombre, Jehová. Y digo, ese es mi Elohim. Yo le sirvo a mi Elohim, mi juez. Mi juez es Jehová. ¿Ok? So, él aquí defiende al cristianismo y defiende al Islam bajo la premisa de que son monoteístas. Ahora, la crítica es la forma en que el cristianismo ha conducido su celo por el único Elohim. La forma que lo ha conducido es bajo la premisa de la opresión. Los menos no pueden como los grandes. Nosotros los grandes acá, los papas, los cardenales, somos los que sabemos. Ustedes no, ustedes son la plebe. Pero acuérdense, si la plebe tiene un otro Dios, le vamos a cambiar el nombre. Y si usted está adorando un árbol, pues no adore el árbol, adore a Cristo por medio del árbol. Ese es el cristianismo. En verdad. Ay, pero eso no me enseñaron a mí en la iglesia evangélica donde yo venía. No, no, es verdad, en la iglesia evangélica no te lo enseñan. Pero en el catolicismo, que es de donde se origina el cristianismo, te enseñan eso. Ay, pero mire, es que queremos ganarnos a los brujos de allá de Guatemala y no hallamos cómo ganárnoslo. Pues dígale a los brujos que esa piedra que ellos están adorando es Pedro, la piedra sobre el cual está edificada la roca. Ese es Pedro. La piedra sigue siendo una piedra. Esa forma fue como catolicismo fue creado y fue avanzando a través de las generaciones desde Constantino, pero ya hoy en día pues el cristianismo se ha dividido tanto que ahora tenemos iglesias evangélicas, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, ¿verdad? De cuánta cosa hay, 40 y pico de mil de diferentes denominaciones del cristianismo, todas basadas ¿en qué? En el catolicismo. ¿Ok? Y la otra forma de él criticar el Islam es que el Islam utilizó su celo como forma de opresión. ¿Qué quiere decir? El Islam va y él no te predica a Alá, él te impone a Alá y te aplasta con Alá. Y si tú no lo quieres, ¿qué hacen? Te mato. Y a veces te matan a cuchillito de palo. Porque en Irak, ¿sabes lo que estaba pasando en Irak en los años 2010, 11? El ISIS que se levantó, ISIS, ellos, los cristianos de Irak, en Irak habían cristianos, ¿ok? Hay iglesias cópticas cristianas. Ellos eran oprimidos por ISIS de esta manera. Si tú no te quieres convertir al Islam, no hay problema. Te dejo vivir aquí, pero me tienes que pagar un tributo. Y el tributo era una cantidad de dinero que tenías que pagar mensual para poder ser cristiano, que era imposible. Eso tiene un nombre, es una ley. Sí, una ley, no me acuerdo cómo se llama. Le cobraban como $415 mensuales a una gente que no ganaba para poder permitirlos vivir como cristianos. El Islam, el problema del Islam es que es opresor. Ahora, nosotros acabamos de leer aquí. Aleluya, bendito sea el Eterno. Mire qué lindo. Dice, verso 12, librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvará la vida de los necesitados. De la opresión y de la violencia redimirá sus vidas. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Qué quiere decir? Cuando un hombre es justo y camina en verdad y ve la opresión, ve al oprimido como valioso y ve la sangre del que muere bajo opresión como algo precioso. Esa sangre que se derrama bajo opresión tiene un valor incalculable. ¿Me escuchó bien? A ver si lo puedo repetir y lo puede ver. La gente que muere bajo opresión, que mueren basado en una religión opresiva como es el Islam o como fue el cristianismo en sus años. ¿Sabe que el cristianismo en sus años era una religión igual, opresiva? Bueno, pero literalmente, ¿sabe? Literalmente mataban a la gente.
Los musulmanes que no se convertían se llamaban los moros, les llamaban los moros. De ahí viene la palabra morón. Si tú eres un morón es porque eres un moro que no entiendes la verdad. Y por eso hay que... Le llamaban los moros. Y a los judíos que se convertían les llamaban marranos. ¿Ok? Y los obligaban a comer cerdo, literalmente. Ese tipo de opresión lo hizo la Iglesia Católica. Y lo hicieron los musulmanes. Esa gente que murió bajo esa opresión, esos indios que murieron bajo la cruz, que los oprimieron, le dijeron, o te conviertes. ¿Se acuerdan la cruz de los templarios? El cristianismo usa esa cosa hoy en día. Eso es una maldición, una aberración delante de los ojos de Adonai. Ellos decían en la copa, decía, por la corona y por nuestro Señor. Esa es la cruz de los templarios, que no es una cruz alta, sino cuadrada. Los templarios eran el ejército católico, que iban conquistando, iban... el nombre del Papa y el nombre del Señor, por la corona y por el Señor. Y ellos iban como un ejército y oprimían y mataban a la gente. Quemaban a los judíos en sus sinagogas. Literalmente, eso está en el cristianismo. A los musulmanes los mataban, pero eso es una guerra sangrienta. Ustedes saben, no sé si ustedes conocen la Inquisición, el tiempo de la Inquisición. Fue horrible. Los judíos tenían que defenderse, pero en España ellos no sabían si defenderse o no, porque si se defendían y ganaban el debate, que normalmente lo ganaban, tenían que como quiera irse. Entonces ellos preferían convertirse, entre comillas, y utilizar elementos católicos como virgencitas y eso para que creyeran que se convirtieron, mientras dentro de sus casas hacían Shabbat y prendían las velitas del viernes y hacían el Shema. Hay una imagen que presentó el pastor Walter, una virgencita que tienen en una librería, una judaica en Israel, en España, donde debajo tenía el Shema, dentro. Entonces no tenían una mesusa, pero tenían la Virgen. Y ellos venían y le besaban los pies a la Virgen. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Shema. Entonces, de esa manera ellos disimulaban. Yo creo que está mal, como quiera. Le salvó la vida, pero estaba mal. Entonces, ¿sabe? Como quiera estaba mal, porque en realidad el padre... Los cambios de apellido, todo ese tipo de persecución que hubo sobre la gente inocente, esa sangre vale más que cualquier otra sangre, que la sangre de un mártir. ¿Sabe lo que es un mártir, verdad? Un mártir es aquel que muere por la causa. No, esa sangre es valiosa, pero la sangre de un inocente es más valiosa delante de los ojos de Adonai, porque es el menos afortunado. Aquí estudiamos nosotros, hicimos la comparación con Caín y Abel. Hicimos varias comparaciones. ¿Cuál era el problema de la humanidad en ese tiempo? Que estaban oprimiendo a los menos afortunados y ese era el problema. Ahora bien, vamos a orar. Esa es mi introducción. ¿Cuánto me eché? 20 minutos. 20 minutos de introducción. Ay, Padre Santo, cómo me busco lío yo. Pero no importa, tranquilo. Ustedes no tienen para dónde ir ahora, así que... Digo, a menos que tenga planes, ¿verdad? Yo espero que no, porque aquí vamos a estar un ratito. Todo el mundo, si es tan amable, nos ponemos de pie. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch atah Adonai Hameborah leolam baer. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, el dador del Espíritu de verdad, el que nos guía por toda la justicia y la verdad. El dador de Yeshua, por medio del cual nosotros tenemos acceso a este convenio.
Hoy, Padre, con amor y beneplácito nos presentamos a ti agradecidos que nos has hecho heredar tu Torá y que en ella nos instruyes para tener una vida de santidad, una vida de verdad, una vida separada para ti, haciendo obras de justicia y de rectitud. Padre, abre nuestros ojos en esta tarde para poder ver las maravillas ocultas que hay en tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torá, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden sentarse y vaya conmigo al libro de Primera de Reyes. Yo espero que hayan leído la porción. ¿Leyeron la porción? Ajá, algunos. Yo le decía a los caballeros, y se los repito otra vez porque se lo dije la semana pasada, es bueno que cuando usted llegue a la congregación haya leído la parte que les corresponde. Si usted lee, no tiene que estar buscando los 5 patas al gato, déjele eso al pastor. Porque muchos de ustedes no tienen tiempo, ¿verdad?, de irse a estudiar y comprar libros y buscar cosas. El pastor lo hace, pero por lo menos si usted la lee, a usted le va a despertar dudas o le va a despertar, se va a ver unas cosas lindas ahí, va a decir, wow, mira lo que está aquí escrito. Y cuando viene acá, el pastor se le hace más fácil el trabajo de poder cubrir el mayor terreno dentro de la Torá. Y así podemos aprender todos juntos. Así que le recomiendo que haga eso. Dice en Primera de Reyes, cuando el rey David era anciano de edad avanzada, lo cubrían con ropas, pero no se calentaba. Sí, Primera de Reyes 1. ¿Por qué no se calentaba? Eso en términos médicos era que tenía la presión bajita, ¿no? ¿Verdad? Porque le daba frío, todo el tiempo tenía frío. No, por tanto, sí, hipotermia, ¿verdad? Es que vivía en un palacio de mármol. Esa piedra fría. No, en realidad era de madera. Por tanto, sus servidores le dijeron que busquen para mi señor el rey una joven virgen, a fin de que esté en la presencia del rey, le atienda y duerma en su seno, para que dé calor a mi señor el rey. Entonces buscaron a una joven bella por todo el territorio de Israel y hallaron a Abisag, la tsunamita. Tsunamita. ¿Sabe qué era tsunamita? Una negrita. Le buscaron una negrita. Entonces le pusieron la negrita para que le sirviera y lo calentara, no para que tuviera intimidad, ¿ok? No era para eso, era para que estuviera con él. Entonces dice, la joven era sumamente bella. Ella atendía al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entonces Adonías, escuche bien, hijo de Hagit, se enalteció diciendo, yo seré rey. Y se consiguió un carro, jinetes y 50 hombres que corriesen delante de él. En toda su vida su padre no le había contrariado diciéndole, ¿por qué has actuado así? Él era también de muy buena presencia y había nacido después de Absalón. Adonías tenía tratos con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Ellos respaldaban a Adonías. Vino alguien y se nombró y se proclamó rey. Yo dije, yo voy a ser rey aquí. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres ser rey si a ti nadie nunca te ha negado nada? Ahora te quieres imponer sobre el rey. Yo tenía unos compinches, ¿verdad? Dice, pero, verso 8, el sacerdote Sadoc, diga conmigo Sadoc. ¿Sabe qué significa la palabra Sadoc? Justo. El sacerdote Sadoc, justo. Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenía David no seguían a Adonías. Adonías mató ovejas, vacas y ganado engordado junto a la peña de Sogelet, que está cerca de Enrogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey. Invitó a los líderes de Judá, no invitó a todo el pueblo de Judá, sino los líderes, la gente de nombre. Pero el problema fue que no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los valientes de David, ni a su hermano Salomón. Ese fue su problema. No invitó a los que tenía que invitar.
invitó a los que podía manipular. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin que lo sepa nuestro señor David? Ahora pues, ven, déjame darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve, entra a la presencia del rey David y dile: mi señor el rey, ¿no has jurado tú a tu sierva diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y mientras tú aún estás allí hablando con el rey, he aquí que yo entraré detrás de ti y confirmaré estas palabras. No fue que ella entró solita a decirle: pero tú me juraste que mi hijo iba a reinar, sino que ella tenía testigos de ese evento. Había una coartada, y no significa que sea malo, sino que tenía un alibi, tenía una coartada, tenía respaldo. Entonces Betsabé entró en el dormitorio del rey. El rey era muy anciano y Abisgad la sunamita le servía. Betsabé se inclinó y se postró ante el rey, y éste preguntó: ¿quién eres? Y ella le respondió: Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Adonai tu Elohim: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pero ahora he aquí que reina Adonías, y tú, mi señor, eres rey. El rey no lo sabes. Él ha matado a numerosos bueyes, ganado, engordado y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey y al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Ahora bien, oh Señor, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. La gente está esperando que él juzgue correctamente, ¿cierto? La gente está esperando de que el rey tome una decisión, porque la decisión del rey es la última. Aquel podrá tener a todo el mundo de su lado, pero el rey es el que dice la última palabra. De otra manera acontecerá que cuando mi señor el rey repose con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos tenidos por culpables. Y he aquí que mientras ella todavía hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, e informaron al rey diciendo: el profeta Natán está aquí. Cuando él entró a la presencia del rey, se postró a tierra sobre su rostro ante el rey. Entonces dijo Natán: mi señor el rey, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado numerosos bueyes y ganados y ganado engordado y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey y a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. He aquí que ellos están comiendo y bebiendo ante él y han dicho: ¡viva el rey! Tú hiciste esto, le dice él. Pero no me ha invitado a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. Ha sido ordenado este asunto por mi señor el rey, sin haber informado a tu siervo, quien se habría de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió diciendo: llamadme a Betsabé. Ella entró a la presencia del rey y se puso de pie delante de él. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que rescató mi alma de toda adversidad, que como yo te he jurado por Jehová Elohim, el Elohim de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono, en mi lugar, ciertamente así lo haré en el día de hoy. Entonces Betsabé se inclinó con el rostro a tierra y se postró ante el rey diciendo: viva para siempre mi señor el rey David. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros a los servidores de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón sobre mi mula y hacedle descender a Gihón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí rey de Israel. Luego tocaréis la corneta y diréis: viva el rey Salomón. Después subiréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar, porque a él le he designado para que sea el soberano de Israel y de Judá. Ok, ahora ungen a el rey Salomón, y todo el mundo, todo el pueblo reconoce, y él se sienta en el trono. ¿Está bien?
Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey diciendo, amén. Así lo diga Jehová de mi señor, Elohim de mi señor el rey. De la manera en que Jehová ha estado con mi señor, escuche bien, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, los quereteos y los peleteos descendieron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. Entonces el rey Sadoc tomó del tabernáculo el cuerno de aceite, ungió a Salomón, luego tocaron la corneta y todo el pueblo gritó. Grita conmigo. ¡Viva el rey! Muy bien. Después de todo el pueblo subió tras él, la gente tocaba flautas y se regocijaba con tal regocijo que la tierra se partía con estruendo. Tremendo party que hicieron. Cuando habían acabado de comer, Adonías lo oyó junto con todos los invitados que estaban con él, y al oír a Joab el sonido de la corneta dijo, ¿por qué se aborreta la ciudad con bullicio? Mientras él aún hablaba, he aquí que llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo, entra porque tú eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Y Jonatán le dijo, no, mijo, no. Tengo que decirte algo. Al contrario, porque nuestro rey, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Aquel estaba celebrando antes de tiempo. El rey ha invitado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, también a los quereteos y los peleteos, los cuales le han hecho montar sobre la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón, y de allá han subido con gran regocijo, y la ciudad está llena de bullicio. Ese es el alboroto que habéis oído. Además, ya se sentó en el trono. También los servidores del rey han ido a congratular a nuestro señor el rey David, diciendo, tu Elohim haga el nombre de Salomón más ilustre que tu nombre y engrandezca su trono más que el tuyo. El mismo rey ha hecho reverencia desde su cama. El mismo padre se inclinó delante de su hijo, el rey Salomón. Ahora el rey es Salomón. Entonces, el rey también ha hablado así. Bendito sea Jehová el Elohim de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y que mis ojos lo vean. Entonces todos los invitados que estaban con Adonías se estremecieron, se levantaron y cada quien, mire, a huir. Nosotros que estábamos aquí haciendo planes, tú sabes, yo voy a ser el secretario de justicia y tú no, yo el de transporte. ¿Y a mí qué me vas a dar? ¿Sabe que aquí en Estados Unidos tenemos un secretario de transporte? ¿Usted sabía eso? Y teníamos un problema en los puertos porque los barcos no podían entrar y no habían camiones y no se estaba dando permiso. ¿Sabe dónde estaba el secretario? El secretario de transporte, el que maneja eso. ¿Sabe dónde estaba? 2 meses de maternity leave. 2 meses de maternity leave. Él y el esposo, porque son homosexuales, adoptaron unos. Y todo el problema que tenemos en los bueyes. Y él allá, tú sabes, enseñando a su bebé, no sé qué. Entonces, haciendo planes. Eso es lo que pasa en el gobierno. Todo el mundo, cuando hacen sus trueques, cuando estaban en la campaña, las primarias, ese señor tenía un alto rango, la gente estaba votando por él, más estaban votando por otros candidatos. Y la candidata peor que salió entre todos los candidatos de los demócratas es la Kamala, que dijo, yo no corro más, que aquí nadie votó por ella. Creo que cogió como 2,000 votos. Y los otros estaban en los cientos y cientos de miles. Entonces, de repente, todos los candidatos que estaban bien arriba, y el vicepresidente que tenemos ahora estaba bien abajo, todos los que estaban arriba se quitaron de la carrera y este subió. Pues sube porque no hay competencia. Pero, ¿cómo se maneja? Pónganme a mi rey y tú vas a ser secretario de transportación y tú vas a ser vicepresidente y tú vas a ser, y empieza a asignar los puestos. Y así es como corre la política.
Pero chicos, si yo estoy ganando, yo estoy adelante, yo tengo más votos que tú. Sí, pero tú sabes que si nosotros hacemos el chanchullo, tú pierdes. Así que mejor entrégate, yo te doy una posición en el gobierno. Y cuando llegó el rey, todo el mundo dijo, daba el candado, ahora sí. Mejor nos vamos de aquí, que el verdadero rey es el que está allá arriba y ese es el que manda. ¿Ok? Entonces, dice, informaron, pero Adonías, teniendo a Salomón, se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar, pedir perdón. E informaron a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar. ¿Dónde él habría aprendido eso? De asirse de los cuernos del altar. ¿Usted sabía que David, cada vez que cometía un error donde pasaba su tiempo de arrepentimiento, era agarrado de los cuernos del altar? Entonces dice, diciendo que me jure ahora el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Entonces Salomón dijo, si demuestra ser un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. El rey Salomón mandó a que le hicieran bajar del altar. Él vino y se postró ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vaya a su casita, mi hijo, vaya ya a meditar en lo que hizo. Está la tensión que está en el pueblo de Israel. David va a morir, está anciano. Él no quiere morir. Él estaba preocupado. ¿Por qué está preocupado David? ¿Por qué usted cree que está preocupado David? Porque él dice, ¿a quién voy a escoger para que continúe mi legado? Si algo debe preocuparnos a nosotros, que estamos vivos, es eso. ¿Qué yo estoy dejando para el futuro? ¿Quién en casa de los Soto, quién va a ocupar el lugar cuando Rafa no esté? Cuando Betsy no esté. ¿Quién va a mantener nuestro estilo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar a los niños? ¿Quién se va a quedar? Lo que se llama el legado. Nosotros estamos encargados de dejar una generación que odie lo que le dejamos o que ame lo que dejamos. Ese es nuestro trabajo. Y David no moría porque no tenía a alguien que fuera a dejar allí. No se acordaba de la promesa que le había hecho a Betsabé sobre su hijo Salomón. Y cuando finalmente le dicen, tú prometiste que era Salomón, él dice, ok, Salomón. Pues claro, ¿y a quién más voy a dejar? ¿Voy a dejar a este sinvergüenza? ¿Voy a dejar a Adonías? Que lo que es, mira, buscando favores de la gente. Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo, mire esto, ¿cuántos de ustedes van a poder decir esto en sus últimos días? Recuerde, no es cuando mueras ni cómo mueras, es que dejas atrás. Porque morir, para allá vamos todos. Si el Mesías no viene antes, ¿verdad? Pero morir, para allá vamos todos. A última hora no podemos estar corriendo diciendo, anda, yo tenía que, espérate, déjame buscar en el celular cuál es la bucket list. ¿Saben lo que es el bucket list? ¿Algunos de ustedes tienen bucket list? Yo quisiera, estas son mis metas en mi vida. Ay, ya me voy a morir, espérate. Se me faltan 10 cosas. Y la lista es de 12. Comer, ir a Disney y las otras 10 se quedaron. ¿Cuál es el bucket list? Nosotros como creyentes no estamos llamados a pensar en decir, bueno, le voy a dejar a mi hijo ahí la tierra, los millones de dólares que tengo en el banco, ¿verdad, Sash? Todos los millones de glóbulos rojos no van a servir para... ¿Qué voy a dejar a mis hijos? ¿Le voy a dar a mis hijos dinero, casa, carro, ese tipo de cosas? Mi anhelo en mi bucket list, bien grande, está en que mis hijos cuando recuerden a su papá no lo recuerden como problemático, como lo que soy ahora. Sino que
que mis hijos recuerden, sino que yo tenga suficiente tiempo para cambiar de tal manera de que mis hijos puedan mirar y mi papá era un hombre honorable, yo quiero ser como mi papá, aun cuando sean grandes. Ahorita usted le pregunta a Benjamín y él dice, sí, yo quiero ser como mi papá, grande. Él no sabe más nada, que tan grande que soy, ¿verdad? Claro, delante de él. Si dentro de un poquito ya no soy tan grande, ya soy más grande que mi papá, ya logré mi objetivo. Ese será el objetivo de él, del bucket list. Pero mi objetivo es que sea un niño y que mi hijo Asash y que mis otros hijos, ¿verdad? Mi hija Bella Joy, crezca amando la justicia, amando la verdad. Dice, yo me voy por el camino de todo el mundo, dice David. Yo me voy a morir como todo el mundo. Tú, esfuérzate y sé hombre. Claro, está hablando con un hombre, ¿no? Guarda lo que Jehová tu Elohim te ha encomendado para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, a fin de que Jehová cumpla su promesa que hizo acerca de mí, diciendo, escuche bien, la promesa es condicionada. No piense usted que es mejor que David. Si usted piensa, ay, si mis hijos en el futuro, yo quiero que sean gente consagrada también, que busquen de Adonai. Eso no es simplemente porque usted lo desea. Eso hay un trabajo que hacer. Y David va delante de Salomón y le dice, mira, a mí Adonai me prometió. A mí me hicieron una promesa que esto es lo que iba a pasar. Pero después le dice, si tus hijos guardaran sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un hombre sobre el trono de Israel. El punto principal es el siguiente. Primero, esta semana, los que vieron el video y los que tuvimos esta mañana, aprendimos que el crecimiento espiritual de padre Abraham fue tal que cuando el siervo le dice, ven acá, tú me estás mandando a buscar una esposa, pero ¿y si después la muchacha no quiere venir? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que dice en esta porción, ¿verdad? En el capítulo 23. Y entonces, en el capítulo 24. Entonces él dice, déjame decirte una cosa, hijo. Jehová va a cumplir su promesa sí o sí. Él va a mandar el ángel delante de ti. Pero para que estés tranquilo, si la muchacha no quiere venir, no te preocupes, eres libre de la promesa. Pero ese es otro punto. El punto principal que podemos aprender de ese pequeño verso es que Abraham creció al punto que él sabía que lo que le habían dicho, él sabía que se va a cumplir, sea que como sea. Adonai dijo que me va a dar descendencia. Adonai dijo que voy a tener hijos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Él dijo que iba a hacer eso. Por lo tanto, yo voy a mandar a buscar una esposa que no eche a perder esto. Tiene que ser una esposa que piense como yo, que camine como yo, que sepa lo que yo sé, que haga lo que yo hago, que crea lo que yo creo, que viva en justicia, en rectitud, en bondad, en misericordia. Todavía no tenemos el protocolo del rey. Todavía Abraham no tiene la forma de acercarse al rey. El único protocolo que Abraham tenía era que él sabía que Jehová es uno, no un montón de dioses. Es el único protocolo. El protocolo que nosotros heredamos es que Jehová tiene un orden, un sacerdocio y unas oraciones y unas horas y unos tiempos. Eso es lo que tenemos ahora nosotros. Ya sabemos todas esas cosas, además de que es uno. Pero Abraham, el padre Abraham, tenía la confianza suficiente de que el padre iba a escoger a alguien para su hijo para que no echara a perder la descendencia y el legado. Ahora David se para delante de Salomón y le dice, Salomón, escúchame bien. Yo tengo una promesa. Tengo una promesa dentro de mí que el Padre me dijo, si mis hijos preservan el camino de Adonai, haciendo justicia, rectitud, mandamiento, haciendo todo lo que dice en la ley de Moisés,
tú y tus hijos estarán en el trono. Pero esto hay que hacerlo. Pero pastor, entonces explíqueme, porque o hacemos los mandamientos para estar en el trono, o Adonai me va a dejar ahí no importa qué. ¿Qué usted cree? Hay que hacer mi parte. Porque Abraham, ¿verdad? Tengo las historias paralelas. Abraham dijo, yo sé que Adonai va a cumplir, pero Abraham no vivía como le daba la gana. Abraham vivió con justicia y rectitud. Abraham no dijo, mira, como él prometió que se case con una cananea, no importa porque Dios es fiel y él lo va a cumplir. No, así no es. Pero pastor, ¿qué usted quiere decir? ¿Que entonces hay que trabajar para la salvación? Sí. Ay, ustedes son unos herejes, porque la salvación es gratis. Yo sé que la salvación es gratis. No nos costó la vida a nosotros. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, entonces, ¿sabe qué? Ain't gonna happen. Ain't gonna happen. ¿Verdad? A ver si me entiende. ¿Cómo lo dicen en Nueva York? Ain't gonna happen. Ain't gonna happen. Ain't got time for that. ¿Se acuerdan de eso? Anybody got time for that? Si me oye mi hija, hace, papi, por favor. ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? That ain't happening. No va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Nosotros vamos a cumplir con el legado. Vamos a cumplir con la justicia, la rectitud. Tenemos el mejor ejemplo. Tenemos dos de los mejores ejemplos. Padre Abraham y Yeshua, nuestro Mesías. Yeshua no heredó el reino porque era hijo de Dios. Él no fue porque era hijo de Dios. Yeshua heredó el reino porque él hizo lo que Adonai dijo que hiciera. Porque él fue tentado en todo. Ahora vienen y cortan ese pedacito. Yeshua no heredó el reino porque era hijo de Dios. Ah, ¿ves? Herejes son, ¿no? No sé. ¿Usted sabía que Yeshua fue tentado en todo? ¿Verdad que sí? ¿Y cayó? ¿Podía caer? Porque si no, no fuera tentado, porque ¿de qué vale? ¿De qué vale que te tienten si tú no puedes caer? Pero si puedes caer, entonces tú eres tentado. Y Yeshua fue tentado. Y Yeshua no heredó el trono porque él hizo... Vamos a leer el Salmo... Isaías 53. Isaías 53, este es lo más famoso que hay dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? La religión tradicional. Dice aquí, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Elohim y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo Shalom fue sobre él y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió la boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Óyeme, qué bien dice, por medio de la opresión. Lo más que odia a Adonai es la opresión. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de quién, de qué pueblo,
por la transgresión del pueblo de Israel, él fue quitado, ¿verdad? No por su transgresión. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su. ¿Qué más podemos decir? ¿Ah? Con todo esto, aunque no hubo violencia, no hubo engaño, aunque cayó en medio de la opresión, hizo silencio, no hizo nada. Con todo y con eso, Adonai como quiera puso sobre él nuestras transgresiones. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y le hirió, y cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Yeshua mismo no heredó el trono por simplemente ser hijo. Yo soy el hijo de Dios, yo tengo tengo el toro agarrado por los cuernos. No es cierto. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2. Léalo conmigo. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tienen? Sí. Existiendo, dice, haya en vosotros, verso 5 en adelante, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Mesías Yeshua. Existiendo en forma de Elohim, él no consideró ser igual a Elohim como algo a que aferrarse. Él podía haberse quedado en su lugar, ¿verdad que sí? Pero él dijo, no, yo sé que yo tengo una responsabilidad. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Escucha lo que dice, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de... Verso 7, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. O sea que Yeshua mismo tuvo que considerar el estilo de vida y su legado. Y no decir, espérate, yo tengo esto merecido, así que como yo me gané la salvación, como yo me gané el trono, aquí que se chave la gente, yo muero y sigo para el trono como quiera. Además, y si no muero como quiera tengo el trono. ¿Verdad que no? Si Yeshua no muere, si Yeshua no se rinde, si Yeshua desobedece, ¿qué hubiera pasado con él? Descualificado como Mesías, y se hubiera colapsado el universo. ¿Sabe por qué se hubiera colapsado el universo? Porque la única conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico que existe es Yeshua. Y sin esa conexión, ¿sabe qué empieza esto a ser así como que... Y nunca más hubiéramos tenido acceso. Porque era como si el Padre se hubiera quedado mudo. No hubiera podido decir nada. Pero Yeshua sabía su responsabilidad. Y tenía la misma fe que tuvo el Padre en él. Tenía la misma fe que tuvo el Padre en nosotros. Y nosotros fallamos. ¿Tú crees que el Padre no confía en ti como para decirte estas cosas que tú puedes oír? Abrirte los ojos para ver la Torah de esta manera. ¿Tú crees que el Padre te va a entregar cualquier cosa así a ver qué pasa? Si el Padre a casa de Israel Yará, a ustedes que me están escuchando hoy, y a mí, a este pastor, nos ha dado este privilegio de poder disectar la palabra y saborearla y poder conocer. Es como un buen chef que le traen un plato de otro chef y lo prueba. ¿Sabe lo que hace? Esto tiene... ¿No le ha pasado eso? ¿No los ha visto? Esto tiene rosemary. Le echaron un poquito de comino, pero eso es sabor venezolano, espérate. Tiene también, tiene un poquito de cilantro. Aquí esto lo hizo un mexicano. Y empieza el chef a degustar y sabe todos los sabores y las especias y las cosas que tiene. Mi esposa de vez en cuando me prueba, me da cosas, me dice, ¿qué tiene eso? Dime.
Y a rayos. Y yo empiezo a decirle, tú le echaste tal cosa, le echaste tal cosa, le echaste tal cosa, porque a mí me gusta cocinar, eso es una de las cosas que más me gusta. Así ha hecho el Padre con nosotros, nos ha dado la Torá y nos ha dado el privilegio de poder saborearla y encontrarle los ingredientes. Ahí está Peter, que sabe de eso, Peter es chef. Así nos hizo a nosotros el Padre. Cuando te abrió los ojos, te despertó, como a un chef le despertó todos los sentidos, el olfato y los taste buds, se llama, yo no sé cómo se dice en español. Las papilas gustativas, muy bien, wow. Las papilas gustativas, nos despertó eso para que cuando veamos la Torá y ahora la degustemos, wow, pero mira esto, mira lo que dice aquí, oye, yo no había visto esto antes. ¿Por qué el Señor no me abrió los ojos y me mostró esto hace 20, 30 años atrás? No estaba preparado. Pero ahora usted y yo tenemos un privilegio. Y este privilegio va más allá de simplemente conocer la Torá. Nuestro trabajo es mirar a los ojos a nuestros hijos y decírselo. Hijo, Adonai me prometió. Yo me acuerdo cuando yo oraba por mi hijo y Will me decía, pastor, mi hija, mis hijos, y estaba con ese lamento y llegaba aquí llorando y yo, tranquilo Will, que el Señor va a hacer algo. Yo le decía, pero yo estaba orando por mí, porque mi hijo estaba en Puerto Rico y yo no sabía que iba a ser el sinvergüenza ese allá. Y yo hablaba con él y yo, hijo, es más, yo le dije un par de cosas y se fue allá a predicar en una actividad de jóvenes. Y por poco le entran a palo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que iba los viernes allá? Y yo, papi, dime, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, papi? ¿Qué le digo? Me decía. Pero yo no veía todo el cambio que uno espera, tú sabes, que su hijo esté con uno y que pueda aprender la Torá y que pueda. Y entonces yo le hablaba a Will y me hablaba a mí mismo. Y Señor, tú dijiste tú y tus hijos, si te arrepientes tú y tus hijos, yo me quiero arrepentir, pero ¿y mi hijo? ¿Se arrepentirá? Llegará el momento. Y cuando mi hijo llegó aquí, que lo botaron de allá de Puerto Rico, ustedes saben quién, ¿verdad? La señora María, lo botó de Puerto Rico y él llegó y él soltó todo, hizo así. Él me dijo así, mire papi, yo solté todo. Yo dije, este cambio es para siempre, es para cambiar. ¿Te acuerdas, Dios? Si me voy con, él decía allá en Puerto Rico, si yo me voy con papi es porque yo voy a cambiar. Yo no es que voy para allá a hacer lo mismo. Y llegó y trató de hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Verdad? No venga. Él dice que no. Pero como estaba en casa y yo no le decía, yo nunca lo presioné. ¿Verdad, Sasha? Nunca le dije, hijo, la circuncisión. Hijo, hay que ir esto, lo otro. Y yo, tranquilo. Mi vida y mi forma de manejar la casa, esto lo hacemos así, esto lo hacemos así. Él se iba para Player One, no importa, vete, tranquilo. Allá te va a buscar el Señor. Y ¿alguien sabe lo que es Player One? Los muchachos saben lo que es Player One. No es tan malo, es un sitio de jugar maquinitas. Entonces, un día viene así, ¿te acuerdas? Me dice, papi, ¿qué es eso del bautismo? Bueno, el bautismo es esto. Ok. Y hizo el bautismo. Muy bien. Otro día llega y me dice, papi, ¿qué es eso de la circuncisión? Y yo le digo, pues la circuncisión es esto. Ok, se fue. 2 semanas más tarde vuelve. Papi, ¿y cuánto cuesta la circuncisión esa? Y yo lo miro así. ¿Por qué tú me preguntas? No, tú sabes, porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, cuesta tanto. Está bien, papi, yo lo pienso. Se fue. Después volvió 2 semanas más tarde, me dice, papi, yo estoy ahorrando para comprarme un carro, pero no importa, dale, vamos a hacerlo. Y de los ahorros que él tenía guardados, sacó su dinerito y yo tuve el privilegio de verlo hacerse su circuncisión. Voluntariamente. Por sí mismo. Eso es un legado. No hay presión. A veces quisiera presionarlo, ¿verdad? Porque nosotros como padres tenemos una expectativa.
Pero tenemos que entender como padres que hoy en nuestra civilización, en nuestra sociedad, no tenemos esa alternativa de decirle, de ponerle la presión a nuestros hijos, porque hoy en día ya nuestros hijos tienen su estilo de vida, tienen ya una mente hecha, la sociedad los ha acomodado de tal manera de que papi es papi, pero yo soy yo. Pero, ¿sabe qué? Lo que yo voy a dejarle a él es que él me va a ver siempre haciendo lo correcto, haciendo obra de justicia. No seré el mejor padre del mundo, no tendré todo el dinero para dejarle como herencia, pero voy a siempre a dejarle un buen legado, un buen ejemplo. Hasta lo casé. En orden. Para terminar, ¿cuál era la esperanza del rey David? Hijo, Adonai me prometió algo. Si tú haces lo que yo hago, lo que Adonai dijo lo va a cumplir. ¿Cuál era la esperanza de Sara? ¿Cuál era la esperanza de? Es más, yo creo que la esperanza era más de Isaac que de Sara. Porque después de tantos años, 30 y pico, 40 años, no se había casado. No se había casado tan grande. ¿Tú sabes por qué él no se había casado? ¿Alguien quiere saber o sabe por qué él no se había casado? Porque la casa de su madre no la podía llenar cualquier mujer. No era que él iba a construir una casa para él. No era que él iba a hacer algo aparte. Yo tengo mi vida. No, papi, está bien, yo me mudo aquí, tú sigue allá y cuando te muera, pues yo voy y tomo. No, él estaba esperando la mujer correcta para llenar el requisito del legado de la vida de Sara. Porque él no le construyó una casa a esa mujer. Él esperó para llevarla a la misma casa de su madre. ¿Sabe lo que significa eso, familia? Que nosotros tenemos que vivir de tal manera que nuestros hijos quieran llenar nuestros zapatos. Esa es la forma en que nosotros debemos trabajar con nuestros hijos. Es verdad que nos sacan de quicio, pero recuerden que vivimos en una sociedad totalmente diferente. La sociedad nos está enseñando a nosotros 18, aunque nosotros los hispanos no somos así. 25 y 26, ven, mi hijo. 28. ¿Quieres comer? 44. ¿Tú comiste? Pero la sociedad no es así. La sociedad quiere que nosotros empujemos a los hijos para que hagan lo que ellos quieran hacer. Y la Torah no es así. La Torah es, haz lo que tú quieres que tu hijo haga. Y enséñalo. Y párate delante de él y míralo y dile, hijo, lo que Adonai me prometió lo va a cumplir contigo. Tú eres mi hijo. Trata de llenar estos zapatos. No quiero que seas como yo, en el sentido de que tengas el carácter del Padre, pero quiero que hagas las obras de justicia, de rectitud, de amor, de bondad y también la rectitud delante de Adonai. Servirle guardando todos los mandamientos de la ley dada a Moisés. Eso fue lo que hizo Yeshua, y cuando Yeshua lo hizo, ¿qué se ganó? El trono. Yeshua se ganó el trono. Él tuvo que trabajar para eso y nosotros tenemos que trabajar también para eso. Y si le enseñamos eso a nuestros hijos se van a ganar el trono. Amén. Padre, por los méritos de Yeshua HaMashiach nos presentamos delante de ti, Señor. Nosotros que tenemos hijos, nosotros, Padre, que tenemos gente que nos mira y quiere emular lo que hacemos, quiere hacer lo que hacemos. Padre, que yo sea un buen ejemplo, que yo tenga el carácter y la vida de Padre Abraham, de Sara, de Yeshua. Padre, que yo pueda enseñar a mis hijos correctamente, pero que no los enseñe por la palabra, sino que les enseñe por mis acciones, las cuales están regidas y guiadas por tu palabra. Adonai, Elohim, por favor, dame la capacidad de ser un buen ejemplo para mis hijos. Dame la capacidad, Señor, de ser paciente lo suficiente para ver su crecimiento y no troncharles el crecimiento, sino ayudarles a desarrollarse, Padre.
como buenos hijos, hijos que te amen, que hagan las obras de justicia, de misericordia y de bondad, que ellos aprendan a conocer el protocolo y a caminar en el orden que tú estableces. Adonai, por favor, ayúdame a mí, yo soy el que tengo que dejar el ejemplo, y ayúdame a hablar con mi hijo de tal manera que yo pueda poner en él las semillas de tu palabra, las palabras de sabiduría, los consejos de ciencia, para que sea un buen hombre, una buena mujer, para que ellos puedan llenar el espacio y los zapatos de nuestro Mesías Yeshua. Quizás yo no llegue, muy probable yo no voy a llenar los pies, los zapatos de Yeshua, y no llegue a la estatura de Yeshua, pero yo voy a enseñar a mi hijo a emular y a imitar a nuestro Mesías Rabbi Yeshua Mashiach. Por favor, Elohim, que yo pueda controlar mis emociones y entender los procesos de la vida, entender que venimos de heredar mentiras y venimos de cambiar nuestro sistema corrupto, dañado, nuestro sistema contrario a lo que es tu palabra, mi Rey, que estoy poco a poco depurando esta mente, este corazón y estas actitudes, estas acciones que aprendí, estos hábitos y malas costumbres. Yo estoy tratando, Padre, por favor, sé paciente conmigo y ayúdame que mis hijos, Señor, puedan ver lo mejor de mí y que lo peor de mí solo sirva como ejemplo de lo que no deben hacer, pero que lo mejor de mí sea lo que ellos quieran imitar, ellos quieran hacer, Padre. Padre, yo quiero dejar un buen legado, un legado de compasión, de amor, de misericordia, de bondad. Padre, por favor, compadécete de nosotros y capacítanos para que podamos cumplir con este propósito y no ser estorbos ante la promesa, no seamos estorbo ante el compromiso y el futuro que tienes para nosotros y nuestros hijos. Seamos más bien facilitadores, podamos facilitar, que podamos abrir el camino para que la nueva generación que se está levantando, Padre, sea mucho mejor que nosotros, alcance mucho más que nosotros, haga más milagros y prodigios que lo que nosotros pudimos hacer, que pudimos ver. De la familia, los lazos rotos entre padres e hijos, el dolor de la decepción, hijos que se decepcionaron de sus padres, padres que fueron deshonrados por sus hijos. Oro, mi Rey, para que haya reconciliación. Oro, mi Padre, te pido, mi Rey, que escuches nuestra oración para que se reparen las relaciones rotas, las relaciones lejanas. Oramos, mi Rey, por mi hermano José, en México está allá. Mi Rey, para que tú hagas un milagro con su hijo en México. Oramos para que tú puedas, Señor, de la manera en que menos José se espera, Padre, puedas abrazarlo, puedas consolarlo, puedas restaurar, Padre, a su hijo. El esfuerzo que él está haciendo por amor, Señor, tú lo recompensas. Que sus lágrimas y su dolor se conviertan en gozo y alegría. Que haya una restauración completa, una liberación completa y que se unan nuevamente los lazos, Señor, para que pueda, Señor,
hoy, Padre Santo, cuando Él abrace a su hijo, coloque sus manos sobre su hijo, Padre, a mi Rey, mi Señor, seas compasivo y le escuches su oración. No tomes en cuenta los errores y las maldades, sino que, Padre, por tu misericordia, abraces a José, abraces a su hijo, Señor, y que haya, Padre Santo, un milagro como estamos esperando, mi Rey. Solo tú conoces sus corazones y sabes lo que tiene que ser reparado. Por favor, ayúdalo para que se repare. Oro por Esteban, el hijo de Elisa, mi Rey. Te pedimos, Padre Santo, nos unimos en la oración de Elisa, Padre, para que tu mano se extienda desde Elisa hasta su hijo, Señor, y que tú escuches su clamor, el clamor de una madre por su hijo, Señor. Oramos por Esteban, mi Rey, para que en el lugar donde se encuentre, Padre, tú llegues en el momento preciso y no lo dejes, Señor, irse, sino que en el momento preciso lo abraces, respondas la oración de mi hermana Lisa, Señor, y que haya, Señor, una reconciliación entre ellos, con Nelson, Padre, que se puedan abrazar y que se puedan restaurar y se pueda levantar. El hombre que está caído sea levantado, Padre. Escucha la oración de mi hermana Lisa y escucha las oraciones de nosotros, Padre, mientras clamamos por esa familia, mi Rey. Por favor, te pido, Padre. Oro por aquellas madres que hoy claman por sus hijos, que se han apartado y que no quieren ni siquiera acercarse a ti, Padre. Oro por el clamor de esas mujeres de fe que están creyendo, Padre, que de alguna manera tú has de llamarle la atención de sus hijos y traerlos al camino, mi Rey. Oro, Padre, por esas esposas, que sus esposos, Señor, se han hecho renuentes y se han puesto fuertes y Señor, se han movido y no han querido participar, ni apoyar, ni han querido, Señor, correr la carrera junto con ellas. Te pido que ellas mantengan el legado, que ellas sean mujeres fuertes, que sus esposos, Señor, por causa de su perseverancia, por causa de la constancia de estas mujeres, mi Rey, sus esposos puedan venir al camino, porque son fuertes, porque son constantes, porque son mujeres reales, porque son mujeres comprometidas. Elohim, por favor, consuela, trae aliento, trae certeza, confianza. Abraza a estas mujeres, Padre, abraza a estos padres, abraza a estas relaciones, a estos hijos, Señor. Que Casa de Israel ya ahora tenga familias fuertes, hijos que conozcan el legado que estamos dejando sobre ellos, la responsabilidad de un futuro mejor, y que cuando nosotros ya no estemos, su corazón se alegre de sus recuerdos, su corazón sea agradecido de nuestra obra y de nuestro legado. Que sea así sobre nosotros. Te lo pedimos por los méritos en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Gracias. Estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración de mi Señor.
Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh, su bendición repose sobre tu pueblo. Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros. El Elohim de Jacob nos protege. Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel Yará, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Nanay, na, 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 ira. Nanay, na, 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 ira. Nanay, na, 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 ira. Na, 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 ira, na, na, na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz hamotzi lechem miharetz. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos ha provisto con el pan de la tierra y nos sostienes con el fruto de la tierra, lo que nosotros trabajamos y nos permites recibir. Hoy tomamos este pan en recordación del convenio que hicimos contigo, Padre, del cual somos miembros gracias a Yeshua, nuestro Mesías. El pacto que tenemos nosotros como familia y como hermanos. Te pedimos, mi Rey, que si hay alguno que esté en necesidad, Padre, no solamente que nosotros lo sepamos, sino que tú hagas provisión para que a ninguno le falte nada y todos tengamos lo que necesitamos, Padre. Comemos este pan recordando el pacto y sabiendo que de ti tenemos todo y nada nos faltará. Bendito eres tú, Elohim, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen borei pri hagafen. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos provee el fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestros corazones, y el aceite que hace brillar nuestro rostro. Hoy tomamos este jugo de uva, Señor, recordando el convenio, Señor, y la sangre derramada de nuestro Mesías Yeshua, la cual nos permite volver a ti, Señor, y nos devuelve la vida, Padre. Hoy, Señor, tomamos el pan y el jugo de uvas. Hacemos esto anunciando que Yeshua ha abierto la puerta, ya ha muerto, ha resucitado, el precio ha sido pagado, y si alguno necesita volver, la puerta está abierta. Hoy, Padre, te damos gracias porque podemos alegrar nuestros corazones, pero anhelamos que pronto y en nuestros días Yeshua retorne para que podamos volver a la tierra y sentarnos a la mesa con nuestro Mesías, levantar nuestras copas, alegrar nuestros corazones y contar tus grandes maravillas. Padre, que sea pronto y que sea en nuestros días. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lejaim. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na. Nanay, na, 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 na.
¿Están contentos? Yo estoy feliz. Yo creo que hemos tenido una experiencia hermosa hoy. En la sencillez está lo hermoso, en lo sencillo. Como dice el pastor Walter, keep it Torah, keep it simple. Le doy las gracias a ustedes por su confianza y a los que nos están viendo a través de las redes. Les invito para que se suscriban a nuestro canal por YouTube y reciban siempre la notificación para que vean nuestros mensajes. A ustedes que están aquí, vayan a las redes y compartan esto. Agarren el link y pónganlo en su muro y envíelo a través de todas las redes. Yo solamente estoy en Facebook, tú sabes, de chiripa. Pero invite a mucha gente para que también se conecte con nosotros. Vamos a orar, nos despedimos. Ya el sol va a caer en unos 10 minutos más o menos. Y podemos irnos por nuestra vía y que tengan una linda semana, ¿ok? Bendito eres tú, Adonai. ¿Quién eres quien separa lo santo de lo profano? La luz de las tinieblas. A Israel de los otros pueblos. Que a nosotros nos has separado de nuestras naciones, nuestros pueblos, ciudades, aún hasta de nuestras propias familias, y nos has revelado, Señor, tu Torah y abierto nuestros ojos. Mi Rey, que nosotros, Padre, al tener esta verdad y este conocimiento, podamos impartírselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y podamos dejar un legado, Padre. Gracias por habernos permitido disfrutar este Shabbat. Desde ayer, Señor, con todos los matrimonios, las familias. Señor, que pudimos disfrutar de tu presencia y tu bendición en medio de nosotros. Hoy, mientras cantábamos y mientras adorábamos, mientras oramos y escuchamos tu Torah divina, Padre, revelarse delante de nosotros. Gracias por elevarnos, Señor, y llevarnos hasta ti, mi Rey. Gracias por abrir nuestros ojos. Mi Rey, que asimismo permanezcamos toda la semana elevados. Que nuestros corazones y nuestras mentes siempre tengan presente que estamos dejando un legado y nuestros pasos dejan una marca. Nuestro caminar va haciendo un camino para las generaciones que vienen. Mi Rey, que el camino sea recto, de justicia, de amor, de bondad y misericordia, Padre, y que podamos caminar delante de ti en rectitud, Padre. Gracias, mi Rey, por habernos permitido disfrutar de este Shabbat. Adonai Beishmereka Yair Adonai Panav Elecha Bihuneka Isadonai Panav Elecha Veasem Lecha Lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y te otorgue Shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros. Yod Hei Vav Hei. Salgamos de este lugar y llevemos su nombre en alto. Levantemos su honra y donde quiera que vayamos, los hombres alaben a Adonai nuestro Elohim. Los envío en la paz y el gozo y la alegría que produce servir a nuestro Adonai por medio de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias, familia, por la confianza. Los que nos ven por los medios, gracias. Shavua Tov. Que tengan linda semana. Ustedes igual también. Nos estamos viendo la próxima semana. Shalom.